gran victoria de Extremadura, muy trabajada en un partido con inclemencias meteorológicas y con el campo practicable. Sí, bueno, desde aquí primero un 10 para los jugadores, agradecerles la actitud que han tenido hoy, el compromiso. Yo creo que como llevamos la semana, como hemos llegado al partido, bueno, estoy orgullosísimo de estos jugadores y de aquí un 10 para ellos. Éramos conscientes de que era un partido muy difícil y bueno, pero lo hemos sacado. Yo creo que el equipo defensivamente ha estado bien, hemos tenido ocasiones de gol para reventar el partido. Bueno, muy contento por el trabajo. Después de un inicio de temporada un poco complicado, si esta victoria consecutiva, ¿dónde crees que estuvo el punto de inflexión para esta progresión ascendente? Pues a lo mejor en las adversidades. Creo que hay equipos, hay conjuntos que ante las adversidades no son capaces de levantar, y nosotros yo creo que ante todas las adversidades que estamos teniendo en muchas cuestiones, yo creo que el equipo, eso ha hecho que se una mucho más y bueno, y apriete los dientes y al final, bueno, vamos poco a poco, pero todavía queda mucho menos. La primera parte ha sido de las más completas de la temporada, ¿no? Por no decir las más completas. Sí, es cierto que en casa necesitábamos un partido así, que el equipo en casa, fuera de casa sí hemos hecho partidos que han estado bien, y aquí excepto yo creo que el día del Mijala no habíamos tenido un partido de llenar 90 minutos en condiciones. Ha habido medias partes, pero esas medias partes quizás no se han refrendado por la victoria. Yo creo que bueno, insisto, ante todas las adversidades es para los que están en el vestuario donde hoy se han jugado. Es que lo que notas del equipo más fresco físicamente. Yo creo que ha sido bastante superior en ese aspecto al rival. Yo creo que en ese aspecto estamos siendo superiores a todos los rivales. En fin, nosotros llevamos un trabajo, en este caso, bueno, el cuerpo técnico lleva un trabajo, no solo yo, sino Julio, Domingo, todo el mundo. Era una planificación de la temporada. Sí es cierto que hemos tenido que cambiar cosas, porque evidentemente no es lo mismo trabajar con 8 o 9 jugadores, que cualquier problema que tengas te quedas con 7, que tener 18 o 19 la plantilla completa. Pero bueno, en ese aspecto estamos trabajando bien, esperemos que las lesiones nos sigan respetando, eso de respetando entre comillas, y bueno, hoy hemos perdido a otro jugador que ha sido Pablo Carmona, en fin, vamos a ver si esto se para allá. Quizá el único pero ha sido no haber sabido matar el partido. ¿Cómo está llevando el equipo la marcha de Rafa Vallá? Con naturalidad, un compañero que ha decidido marcharse, le ha querido que para él era lo mejor, y nosotros lo mejor para nosotros es estar aquí, pelear por este club, intentar llevarlo a lo más alto y conseguir los máximos objetivos. Entonces, bueno, desde aquí ya se lo dije, ya lo dije públicamente, desearle la mayor suerte en el tema personal y profesional, pero Rafa Payán es historia. Los dos centrales han hecho un grandísimo partido, no era fácil tal y como estaba el campo. Sí, muy bien, no solo los dos centrales, más Moisés que está muy bien, más Ruiz, bueno, defensivamente no hemos tenido excepto un despiste en la primera parte, después el equipo ha estado bien, no hemos concedido ninguna ocasión de gol, bien, contento porque vamos creciendo en ese aspecto también. Dice que perdemos a Pablo Carmona, se sabe el alcance de la lesión por un lado y por otro recuperamos alguno para el próximo partido. Bueno, en principio Pablo, la primera exploración quizá una pequeña roturina y después recuperar. En principio tenemos una semana más para Troyano, que ha jugado 15-20 minutos solo con 2 sesiones de entrenamiento, y por lo demás en ese aspecto soy pesimista porque creo que, en fin, que nos quedemos como necesita que me quede como estoy, ¿sabes? Que no tenga ningún problema. ¿En el segundo partido pensaba más incertidumbre del resultado o el campo? Hombre, el campo estaba mal, sí es cierto que era un rival que se ha echado adelante, pero sí es cierto que en esa segunda parte con los espacios que había, quizás si el campo hubiera estado bien, el resultado hubiera sido otro. Creo que ha sido el primer partido completo de Cristian, del equipo que lleva el Extremadura, y el chico tácticamente ha mantenido muy bien el equipo y el sitio. Sí, además ha jugado con inteligencia, ha sabido perfectamente hacer el trabajo que hemos hablado durante la semana. Yo Cristian no sé, hablaban hace muchísimo tiempo de cuándo no juega Cristian 90 minutos enteros, yo creo que hace muchísimo tiempo, entonces una alegría más, ¿no? Contar con un futbolista como Cristian, un chico joven que tiene mucho talento, bueno, a ver si tiene continuidad también en ese trabajo y nada, y todo el mundo ahora tiene que arrimar el hombro porque, en fin, ya ven como las dificultades que estamos, los juveniles también, ya he hablado con ellos, que tienen que aportar, entonces, bueno, a tirar todo el mundo para adelante. Sí, hace unas semanas hablábamos de divorcio con la afición, hoy los divorciados han vuelto a juntarse. Pero bueno, es normal, la afición ha reconocido, cuando yo ya lo comenté, si juegas mal y vas perdiendo 0-2, ¿qué te van a hacer aplaudir? Pues te tendrán que pitar y tendremos que apechugar con las críticas, porque es así. Igual que ha reconocido la afición el esfuerzo que están haciendo los jugadores. Mira, la afición de Almendralejo es fiel a su equipo y va a estar con su equipo a muerte, y más en estos momentos de adversidad. Yo estoy convencido que a medida que pase la competición y vea el equipo cómo funciona, se va a enganchar y va a ser un elemento, ya lo dije en pretemporada, importante, no, importantísimo para la marcha del equipo.
Pero hoy ha entendido el partido, la afición. Perfectamente, por eso te digo que la afición de Almendralejo, ningún pero, insisto, cuando nos pitan es porque hacemos, no les gusta cómo estamos funcionando, y cuando aplauden porque el equipo bueno, pues está haciendo bien las cosas, y eso es lo que queremos, que la gente se salga orgullosa de su equipo y de sus jugadores.